A finales de la década de 1990, Internet todavía era un territorio nuevo. No existían las redes sociales modernas, no había algoritmos ni plataformas masivas de video, y la mayoría de los usuarios navegaban sin imaginar que, detrás de los motores de búsqueda y los sitios comunes, existía una red paralela. Una red compuesta por foros cerrados, servidores privados y comunidades ocultas que solo podían encontrarse mediante invitaciones, enlaces directos o conocimiento previo. En esos espacios, el anonimato no era una opción secundaria, era la norma. Los usuarios utilizaban seudónimos, ocultaban su identidad real y compartían intereses que nunca se atreverían a mencionar en público. Para la mayoría, esos foros eran solo lugares de discusión, espacios donde las palabras no tenían consecuencias. Pero no todos los usuarios los veían de la misma manera. Durante esos años comenzó a circular, dentro de comunidades muy específicas de habla alemana, un foro que más tarde sería conocido como The Cannibal Café, un sitio que no estaba indexado en buscadores tradicionales y que reunía a personas con una obsesión extrema, la fantasía del canibalismo consensuado. Durante mucho tiempo, las autoridades no prestaron atención a este tipo de espacios. No porque no existieran, sino porque parecía imposible que alguien llevara esas ideas a la realidad. Las conversaciones eran tratadas como provocaciones, fetiches o simples juegos de rol. Nada más que palabras escritas por usuarios anónimos. Sin embargo, en el año 2001, un caso ocurrido en Alemania demostraría que esa suposición era peligrosa, que no todo lo que se escribe en Internet permanece en Internet. Ese año, un hombre aceptó voluntariamente participar en un encuentro que había sido planeado y discutido previamente en línea. Un encuentro que terminaría con su muerte. El crimen no solo sacudiría a la opinión pública alemana, sino que abriría un debate legal sin precedentes. ¿Puede una persona consentir su propia muerte? ¿Dónde termina la fantasía y comienza el crimen? Y sobre todo, ¿qué responsabilidad tienen los espacios ocultos de Internet cuando lo que allí se discute se vuelve real? El foro que más tarde sería conocido como The Cannibal Café no era un sitio visible para el público general. No aparecía en buscadores. No tenía publicidad. Y no podía encontrarse por accidente. Para acceder, los usuarios debían conocer la dirección exacta o ser invitados por otros miembros. El idioma principal era el alemán, y la mayoría de los participantes parecían residir en Alemania, Austria y otros países de Europa Central. En su apariencia externa, el foro no se diferenciaba mucho de otros espacios de discusión de la época. Mensajes en texto plano, hilos organizados por temas y usuarios identificados únicamente por seudónimos. Lo que lo hacía distinto era el contenido. Las conversaciones giraban en torno a una idea específica, el canibalismo entendido como una fantasía consensuada. Algunos usuarios se describían a sí mismos como personas que deseaban ser consumidas. Otros decían sentir el impulso contrario. Durante años, ese intercambio fue considerado por muchos como una forma extrema de fetichismo. Una actividad marginal, pero inofensiva, limitada al ámbito de la imaginación. No existían imágenes ni videos explícitos. La mayor parte del contenido era texto, relatos, descripciones y discusiones teóricas sobre límites, consentimiento y deseo. Este detalle fue clave para que el foro pasara desapercibido durante tanto tiempo. Desde el punto de vista legal, no parecía haber delitos claros. No había amenazas. No había planes concretos. Solo palabras. Sin embargo, dentro de ese entorno comenzaron a surgir usuarios que no se conformaban con la fantasía. Personas que buscaban llevar lo que se discutía en línea al mundo real. En algunos hilos, los mensajes empezaron a volverse más específicos. Ubicaciones generales, edades, disponibilidad. La frontera entre la ficción y la realidad empezó a difuminarse. Y aunque la mayoría de los participantes nunca tuvo intención de cruzar ese límite, bastaba con que dos personas coincidieran en algo más que una fantasía para que el riesgo se volviera real. A comienzos del año 2001, esa coincidencia finalmente ocurrió. Dos usuarios del foro pasaron del intercambio de mensajes a la planificación de un encuentro. Un encuentro que terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más perturbadores y debatidos de la historia moderna de Alemania. Uno de los hombres involucrados en este caso se llamaba Armin Meiwes. Nació en Alemania en 1961 y, hacia finales de los años 90, llevaba una vida que, desde el exterior, parecía completamente ordinaria. Vivía solo en una casa familiar ubicada en una zona rural de Alemania, cerca de la ciudad de Rothenburg. Trabajaba en el sector informático y no tenía antecedentes penales.
Para sus vecinos, Armin Meiwes era una persona reservada, educada y prácticamente invisible. Sin embargo, desde una edad temprana, había desarrollado una obsesión profunda relacionada con el canibalismo. Según él mismo declararía más tarde, esta obsesión estaba ligada a una infancia marcada por la soledad y la ausencia de su padre. Durante años, Meiwes mantuvo estas ideas en el plano de la fantasía. Las exploró a través de literatura, películas y, finalmente, Internet. El otro hombre se llamaba Bernd Jürgen Brands. Tenía 43 años en el año 2001 y trabajaba como ingeniero en Berlín. Al igual que Meiwes, llevaba una vida aparentemente normal y funcional. Brands también participaba en foros en línea relacionados con fantasías extremas, pero desde una posición distinta. Él no deseaba consumir, deseaba ser consumido. En los mensajes que publicó bajo distintos seudónimos, Brands expresaba de forma clara y reiterada su deseo de ser asesinado y comido, siempre bajo la condición de que el acto fuera consensuado. Fue en ese entorno digital donde ambos hombres se encontraron. A través del foro conocido como The Cannibal Café, comenzaron a intercambiar mensajes privados. Al principio, las conversaciones se mantuvieron en un tono teórico. Preguntas, límites, condiciones. Con el paso de los días, esos intercambios se volvieron más directos. Ambos hombres dejaron claro que sus deseos no eran simbólicos ni metafóricos. Querían llevarlos a la realidad. Después de semanas de conversación, acordaron un encuentro. No fue impulsivo, no fue improvisado. Fue planeado con detalle. Fecha, lugar, condiciones. Todo quedó establecido por escrito. Y lo más inquietante para los investigadores que estudiarían el caso después, fue que ambas partes afirmaban actuar por voluntad propia. A finales de marzo de 2001, Bernd Brands viajó desde Berlín hasta la casa de Armin Meiwes. Lo que ocurriría allí marcaría un antes y un después en la historia criminal alemana. El encuentro entre Armin Meiwes y Bernd Brands tuvo lugar a finales de marzo de 2001, en la casa de Meiwes, ubicada en una zona rural cercana a la localidad de Rothenburg, en Alemania. Brands había viajado voluntariamente desde Berlín. No hubo engaños. No hubo secuestro. No hubo una cita improvisada. Antes de llegar, ambos hombres ya habían discutido extensamente lo que iba a ocurrir. Las condiciones habían sido establecidas por escrito en sus conversaciones en línea. Según la versión que Meiwes daría más tarde a la policía, Brands llegó consciente de la gravedad de la situación y reafirmó su consentimiento una vez que estuvo en la casa. Durante las horas previas, los dos conversaron, compartieron una comida y pasaron tiempo juntos. No existía prisa. Nada indicaba un arrebato emocional o una explosión de violencia. Para los investigadores, este detalle fue clave. El crimen no fue el resultado de una discusión ni de una reacción impulsiva. Fue el resultado de una decisión sostenida en el tiempo. En algún momento de esa noche, los hechos acordados comenzaron a desarrollarse. Por razones evidentes, muchos de los detalles nunca fueron descritos públicamente de forma explícita. Lo que sí quedó claro durante la investigación es que Brands mantuvo su consentimiento durante gran parte del proceso, incluso cuando el dolor y las consecuencias se volvieron evidentes. Finalmente, Bernd Brands murió en la casa de Meiwes. Después de su muerte, Meiwes no intentó ocultar lo ocurrido de inmediato. No huyó. No se deshizo del lugar. Durante los días posteriores, continuó con su vida con aparente normalidad, mientras guardaba registros de lo sucedido. El crimen habría permanecido oculto indefinidamente si no fuera por un factor clave. El mismo medio que había permitido que ambos hombres se encontraran. Internet. Meses después, Meiwes regresó a los foros en línea y publicó nuevos mensajes. Mensajes en los que buscaba repetir la experiencia. Fue entonces cuando otros usuarios comenzaron a alertarse. Algunos pensaron que se trataba de una provocación. Otros, en cambio, sospecharon que algo real había ocurrido. Uno de ellos decidió informar a las autoridades. Ese aviso sería el inicio de una investigación que sacaría a la luz uno de los casos más complejos y polémicos de la historia criminal alemana. La investigación comenzó de una forma poco habitual. No fue el hallazgo de un cuerpo ni una denuncia por desaparición lo que alertó a las autoridades. Fue un mensaje en Internet. En el año 2002, varios usuarios de foros relacionados con fantasías extremas comenzaron a notar publicaciones inquietantes. Un hombre afirmaba haber llevado a cabo un acto real de canibalismo consensuado y buscaba repetir la experiencia. Para algunos, se trataba de una fantasía exagerada.
Pero otros usuarios consideraron que el nivel de detalle era demasiado específico para ser inventado. Uno de ellos decidió contactar a la policía alemana. Las autoridades iniciaron una investigación discreta. Rastrearon direcciones IP, analizaron los mensajes publicados y lograron vincularlos a una persona concreta, Armin Meiwes. En diciembre de 2002, la policía registró la vivienda de Meiwes en Rothenburg. Lo que encontraron confirmó sus sospechas. Durante el allanamiento, los investigadores hallaron restos humanos conservados en el lugar. También encontraron registros detallados de lo ocurrido, incluyendo grabaciones de video que documentaban partes del encuentro. Estos materiales no fueron difundidos públicamente y permanecieron bajo custodia judicial. Meiwes fue arrestado sin oponer resistencia. Durante los interrogatorios, confesó los hechos. Afirmó que todo había ocurrido con el consentimiento explícito de la víctima, que Bernd Brands había participado voluntariamente, y que, en su opinión, no había cometido un asesinato en el sentido tradicional. Para los investigadores, el caso planteaba un desafío sin precedentes, no solo por la naturaleza del crimen, sino por la ausencia de un marco legal claro para juzgarlo. La pregunta central era inquietante. Si una persona acepta morir, ¿sigue siendo homicidio? Mientras Meiwes permanecía bajo custodia, la noticia comenzó a difundirse. Primero en Alemania, luego en toda Europa. La prensa lo bautizó rápidamente como el caníbal de Rothenburg. Pero más allá del titular sensacionalista, el sistema judicial alemán se enfrentaba a uno de los dilemas más complejos de su historia moderna. El juicio contra Armin Meiwes comenzó en el año 2004 y rápidamente se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos y debatidos en la historia reciente de Alemania. No solo por la naturaleza del crimen, sino por una pregunta que el sistema legal no estaba preparado para responder con claridad. Durante el proceso, la defensa sostuvo una postura inédita. Bernd Brands no había sido asesinado contra su voluntad. Había consentido el acto de manera explícita, reiterada y documentada. Los abogados argumentaron que Brands era un adulto plenamente consciente, sin signos de coerción, y que había buscado activamente ese encuentro durante meses. Desde esa perspectiva, Meiwes no podía ser juzgado como un asesino tradicional. La fiscalía, en cambio, sostuvo que el consentimiento no podía justificar la muerte de una persona, que la vida humana era un bien jurídico irrenunciable, y que, independientemente de las circunstancias, Meiwes había causado deliberadamente la muerte de otro ser humano. El tribunal se encontró atrapado entre dos interpretaciones opuestas de la ley. En el primer juicio, el fallo sorprendió a muchos. Armin Meiwes fue condenado por homicidio por petición expresa de la víctima, una figura legal poco utilizada, y sentenciado a 8 años y medio de prisión. La sentencia generó una ola de críticas. Para gran parte de la opinión pública, la condena era demasiado leve. Para otros, reflejaba correctamente la complejidad del caso. Sin embargo, el proceso no terminó allí. La fiscalía apeló el fallo, argumentando que el crimen debía ser considerado asesinato, debido a la crueldad del acto y a la premeditación evidente. En 2006, un tribunal superior revisó el caso. Esta vez, el enfoque fue distinto. El tribunal concluyó que, aunque existiera consentimiento, el acto había sido motivado por impulsos considerados socialmente peligrosos y que Meiwes había actuado con plena conciencia de causar la muerte. El nuevo veredicto fue contundente. Armin Meiwes fue condenado a cadena perpetua por asesinato. El caso sentó un precedente legal en Alemania y reabrió el debate sobre los límites del consentimiento, la responsabilidad penal y el papel de Internet como facilitador de crímenes extremos. El caso de Armin Meiwes no terminó con la sentencia. Sus consecuencias se extendieron mucho más allá de la sala del tribunal. En Alemania y en otros países europeos, el juicio provocó una revisión profunda de cómo las autoridades abordaban el contenido extremo en Internet. Foros cerrados, comunidades privadas y espacios digitales que antes eran considerados inofensivos comenzaron a ser observados con mayor atención. No porque todos representaran un peligro real, sino porque el caso había demostrado algo fundamental. Cuando el anonimato elimina las barreras sociales, algunas personas pueden encontrar validación para ideas que, de otro modo, nunca llevarían a la práctica. The Cannibal Café no era un sitio masivo. No era una red organizada. Pero fue suficiente para conectar a dos personas cuyas obsesiones coincidieron de forma trágica. El debate también alcanzó al ámbito legal y ético. El consentimiento, que en muchos contextos es un principio fundamental, mostró tener límites claros cuando se enfrenta al valor de la vida humana.
Para los investigadores, el caso se convirtió en un ejemplo temprano de cómo Internet podía facilitar encuentros peligrosos sin necesidad de estructuras criminales tradicionales. No hubo una organización detrás. No hubo jerarquías. Solo individuos conectados por una idea compartida. Con el paso de los años, la Deep Web y la Dark Web evolucionaron. Las tecnologías cambiaron. Los métodos se sofisticaron. Pero el caso Maywes sigue siendo citado como una advertencia temprana. Los espacios ocultos de Internet no crean el mal, pero pueden amplificarlo. Hoy, Armin Maywes continúa cumpliendo cadena perpetua en Alemania. El foro donde se conocieron desapareció hace años. Y Bernd Brands es recordado como la víctima de uno de los crímenes más complejos y perturbadores del mundo digital. Este no fue un caso de ficción. No fue una leyenda urbana. Fue un recordatorio real de que, incluso en los rincones más invisibles de la red, las decisiones humanas siguen teniendo consecuencias reales.